Y llegamos a este día 11 de tu calendario de Adviento Financiero. Mi nombre es Jocelyn Quintero y hoy vamos a tocar un tema interesante. Creo que es uno de los sentimientos más complejos que un ser humano pueda vivir y que además lo pone en una situación bastante vulnerable, que es la culpa. Bueno, la culpa es sencillamente es una forma, la verdad, de maltrato. Es una manera como nosotros nos automaltratamos por no haber cumplido alguna expectativa de que nos hayamos puesto nosotros, es decir, que haya sido autoimpuesto, o sencillamente que sea una expectativa que otras personas tengan de nosotros. Y muchas veces, y esto creo que es algo que vamos a tocar hoy, es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa tiene mucho de oscuro, tiene mucho de sombra, porque la culpa tiene esta dinámica de la incapacidad de reparar. En tanto que la responsabilidad es otra cosa, porque la responsabilidad sí contiene en sí misma esa posibilidad de reparar la situación que se está presentando y que hay algo que yo puedo hacer. Y ese es básicamente el elemento clave. La culpa inmoviliza y la responsabilidad moviliza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de temáticas de dinero, hay muchas personas que efectivamente viven el dinero desde la culpa. Cuando nosotros gastamos, sobre todo cuando se trata del gasto, nosotros vivimos muchas veces, o yo siento que la gran mayoría de las personas, la verdad, sobre todo los que no llevan presupuesto, siempre viven entre esta dinámica de un impulso que los lleva a una acción desproporcionada muchas veces, no pensada, pero sí justificada, que es de repente el de un gasto. Y después de que realizamos ese gasto y nos llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito o nos damos cuenta que no podemos pagar alguna otra cosa que queríamos y que a lo mejor sí era importante o que era más importante que el gasto de ese gasto el que incurrimos, pues por supuesto, como nosotros no podemos echar para atrás el tiempo, no podemos cambiar esto, no podemos hacer, entonces es normal de alguna manera, y digo normal por ponerle una etiqueta, pero no debería ser lo normal. Debería ser un espacio de autorreflexión, pero no un espacio para yo sentirme culpable. Y también está lo otro que en el caso de las personas, por ejemplo, que son dependientes económicamente, y esto es muy importante tomarlo aquí en este sentimiento de culpa. Las personas que son dependientes económicamente muchas veces sienten culpa cuando van a utilizar el dinero en algo propio. ¿Okay? Porque está esta idea de que como el dinero no proviene de mi trabajo y como el dinero proviene del trabajo de otro, entonces pareciera que yo siempre tengo que vivir justificándolo todo. Y ese es uno de los vicios más grandes que tengo que contar que existe alrededor de la dependencia económica, porque dentro de la dinámica de la dependencia económica sí se crea constantemente este sentimiento de culpa. Porque como no puedo reparar, es decir, si yo gasté en algo y de repente alguien me pregunta, oye, ¿tú por qué gastaste en esto? ¿No debiste o es muy caro o por qué lo hiciste? Es decir, no existe manera de yo poder reparar eso. ¿Okay? Por eso, sí, tengo que decir que la dependencia económica tiene una parte muy oscura, pero muy oscura, y no estoy hablando de otros y la forma como otros nos pudieran estar controlando, dominando o limitando o maltratando a través del tema dinero. No estoy hablando de la violencia financiera, sino que de la violencia económica, sino que estoy hablando de cómo yo me empiezo a ver a mí mismo o a mí misma cuando soy una persona dependiente económicamente. Empiezo a ver este tema de, bueno, si yo pago algo que sea un gusto para mí o incurrí en un impulso o quise atenderme de esta otra manera, pues entonces siempre va a estar por allí inmersa el tema de la culpa, porque siempre va a haber alguien que nos va a incriminar el por qué nosotros estamos utilizando el dinero en eso y dependiendo de efectivamente de la manera como se maneje
el dinero en casa, si estamos hablando en temas de pareja, si estamos hablando de hijos con respecto a padres. Pero al final, cada vez que hay alguien que hace una pregunta a un otro de qué está haciendo con el dinero y este otro se siente culpable, aquí estamos hablando de una relación de hijos, porque tiene que ver con la dependencia económica. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos. Una pregunta clave aquí es, ¿siento culpa al gastar dinero en mí o al gastar dinero en otros? Porque esa partecita oscura, esa sombra en la relación con el dinero, va a ir permeando otras áreas de mi vida. Va a ir limitando otras áreas de mi existencia. Va a ir frenando muchas otras áreas de expresión personal. Entonces, por eso es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Siento culpa al gastar mi dinero, al gastar el dinero en mí o al gastar el dinero en otros? Cuando a mí me llega ese estado de cuenta, cuando yo veo en mi cuenta bancaria que había un dinero que yo tenía destinado para algo y que me lo acabo de gastar, ¿cómo yo proceso eso? ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿Estoy decidiendo ser responsable como sería una postura adulta o estoy viviendo en una culpa que es limitante y que me mantiene en un elemento de eterno hijo o de eterna hija? Es decir, es una postura de infante en realidad, infante dependiente. Porque inclusive si la culpa es hasta conmigo misma, pues también estoy teniendo una postura de infante dependiente. ¿Ok? Entonces, todas esas son áreas que son importantes observarlas. Porque cuando nosotros empezamos a tener una mejor relación con el dinero, nosotros podemos elegir la responsabilidad a cada instante. Podemos aceptar que nos equivocamos, podemos corregir lo que se tenga que corregir, reparar lo que se necesite reparar y modificar nuestra conducta, aprender de la situación, verlo como una posibilidad de evolución y de crecimiento. Es decir, es tanto lo que se puede hacer allí, pero es muy complicado justamente cuando está la culpa, porque la culpa paraliza, no permite la movilidad y además no permite hacer ninguna cosa. Entonces, en este día de hoy, la actividad que tenemos para este día 11, que estamos hablando de culpa, es permítete en este día de hoy hacer un gasto muy pequeñito en algo que realmente disfrutes y reflexiona cómo eso te hace sentir. Permítete hacer un desembolso, un gasto en algo que realmente disfrutes. No estamos hablando de montos pequeños, no estamos hablando de que yo voy a sacar miles y miles de dólares para darme un gusto, porque muchas veces lo tenemos asociado con eso. Incluso siempre pareciera que lo que tiene que ver con placeres en mi vida es algo que es desproporcionado, requiere mucho tiempo, es muy complejo. Y claro, como vemos las áreas de placer en nuestra vida como eso, como algo titánico, como una recompensa. El placer lo vemos como una recompensa y no como parte de nuestra vida. Entonces, ese desembolso que debería ser pequeño, porque cuando nosotros aprendemos a identificar elementos de placer en nuestra vida, que son en montos pequeños, que son esporádicos y que no necesariamente están afectando nuestras finanzas, entonces nosotros vamos a poder tener una relación mucho más sana con el dinero. O sea, imagínense que estemos hablando, vamos a suponer que estamos hablando de, bueno, alguien que tiene una amistad con otra persona y que, bueno, quiere salir a caminar con esa persona porque le gusta conversar, pero que en el mismo proceso se siente culpable. Un poco loco, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, de esa misma manera, la relación con el dinero, todas aquellas áreas, todos aquellos espacios que son de placer, deberían de tomarse con la misma rigurosidad con la que se toman otros elementos que son asuntos serios, porque eso también lo tenemos. Hay cosas que son muy serias y otras que pareciera que no lo son. Entonces, revisar el tema de la culpa en nuestra vida, observar dónde nosotros podemos reparar, tener claro nuestras prioridades y seguir avanzando. Porque la única manera de nosotros poder conectar con la luz en nuestro mundo financiero es atravesando estos momentos de oscuridad que tenemos en este bloque de Mi sombra ante el dinero. Con esto estamos listos y nos vemos mañana para continuar
reflexionando en este calendario de Adviento financiero. Te habló Jocelyn Quintero. Nos vemos.